Bienvenidos a este espacio de discusión y análisis. Ahora, como ustedes lo observaron, nuestro tema es análisis del sistema de enseñanza híbrido en el IPN. Nuevamente nos acompaña nuestro gran amigo, ingeniero Jesús Pérez Espiridión, del ESIME Culhuacán, nuestros dos economistas, Roberto Pérez Gijón, también del ESIME Culhuacán, y nuestro compañero economista Carlos Escobedo del centro del CIECAS, Centro de Investigación de Cuestiones Económicas de nuestra institución. Esa vez las siglas no las tiene uno muy bien presentes. Y el que habla, el profesor Rafael Guerrero, de la Escuela Superior de Medicina del IPN. Miren, evidente que esta situación del sistema de enseñanza híbrido, pues es una necesidad. Esto hay que entenderlo así. La pandemia nos obliga a utilizar sistemas de enseñanza híbrida, un sistema semipresencial, pero evidentemente pues tendrá sus problemas, tendrá inclusive algunos beneficios, ya ustedes lo analizarán, pero sí es necesario que lo entendamos como una necesidad producto de esta situación que nos está, que nos está afectando a todos y cada uno de nosotros, no nada más en nuestra institución, sino a nivel del país. Sin más, vamos a empezar el análisis. Vamos a pedirle, la ronda sería, primero estaría nuestro compañero ingeniero Jesús Pérez Espiridión, les seguiría nuestro compañero Carlos Escobedo, Roberto Pérez Gijón, después el que habla dará algunas observaciones. Trataremos de que pudieran ustedes dar opinión sobre las opiniones y después cerrar este análisis. Recordemos que no pretendemos cubrir todos los puntos, aspectos, etcétera. El tema es muy complejo, pero esperamos que estos elementos puedan coadyuvar, ¿verdad?, a las reflexiones que están haciendo sin duda nuestros compañeros en nuestra institución y en otras instituciones educativas. Entonces, le pediríamos a nuestro amigo Jesús, por favor, si nos hace su intervención. Gracias, Jesús. Muchas gracias. En principio, bueno, quiero decir que este es un buen día, porque tengo oportunidad de saludarlos y además voy a tener la oportunidad de comunicar algunas cuestiones que he estado reflexionando durante estos días después de nuestra última cita. Y esto es en relación a la formación en los niveles medio, superior y posgrado en el Instituto Politécnico Nacional frente a la educación ahora en un modelo híbrido que combina la educación a distancia, la educación en línea, con la educación presencial, que ha sido la normalidad que estuvo presente hasta antes de este acontecimiento del COVID. Yo lo veo desde el punto de vista de las implicaciones que hay en el modelo presencial, porque por parte de la autoridad se van a tener que hacer cumplir lineamientos de los protocolos de seguridad de higiene y te van a tener que dotar tal vez de protectores faciales y sanitización de espacios, regulación de la utilización de espacios en la escuela como aulas, cafetería, no sé si debamos estar también en espacios cerrados, laboratorios, etcétera. Veo venir en todo esto una avalancha de embrollos por falta de una previsión y organización y por el choque de la antigua normalidad contra la nueva normalidad. Vamos a tener un problema también por la falta de interlocutores válidos que puedan transmitir fielmente los lineamientos, que hagan la magia de convertir el liderazgo oficial en un liderazgo real, creíble, humano. La antigua normalidad está en deconstrucción, es decir, aunque no querramos, lo estamos desestructurando poco a poco. Y la segunda, que sería la nueva normalidad, apenas empieza a ser vista.
porque irrumpe en nuestras vidas y no se asimila de inmediato. Siento que estamos en la infancia apenas de esta nueva normalidad que en su irrupción nos ha quitado el carácter gregario que nos hacía vivir en grupos, nos hacía socializar, convivir, participar. Y lo único que nos deja es la inmunidad de manada. No socializar es arrebatarle al informe de LORS, de la UNESCO, uno de los pilares de la educación, que es el de saber convivir y aprender a socializar. Y esta es una de las bases también de la formación del ser integral, del aprender a ser, de Edgar Faure. No va a ser una actitud natural la que asumamos, porque estamos siendo sometidos a actuar bajo diseño de este enemigo invisible, por este enemigo invisible, con movimientos estudiados como parte del elenco de una comedia, con un libreto que nos dice cómo actuar, porque no podemos pararnos frente al grupo e iniciar nuestra clase como si nada estuviera pasando, porque lo vamos a hacer con la sospecha de que estamos siendo observados, estamos siendo vigilados por alguien que nos pone una trampa y que seguramente vamos a caer en ella. ¿Cuál es esa trampa? La del intento de querer socializar otra vez. Como una comunidad bajo amenaza por el coronavirus, tenemos que cumplir con los lineamientos que nos va de que nos va a dotar nuestras autoridades, área central, autoridades locales en nuestras escuelas. Esto sin duda que mantener espacios sanitizados por parte de toda esta obligatoriedad que se nos va a presentar, observar sana distancia, no sucumbir, lo que decían, esa tentación de un abrazo y un apretón de manos a los colegas y amigos, o del beso cálido y afectuoso, ni pensarlo, ya nunca más se va a presentar, al menos no en mucho tiempo, hasta que haya una vacuna, estamos comentando. Y respecto a la educación en línea, ¿cuáles son las implicaciones? Pienso que en la mayoría de los casos fuimos avasallados, y yo soy uno de ellos. En el manejo de los equipos de comunicación, no tenemos las habilidades desarrolladas, por ejemplo, la computadora, la iluminación de mis espacios, el cuidado de mi dicción. En nuestra defensa, yo puedo decir que rehicimos el curso, los cursos que teníamos encargados antes de esta contingencia. Sobrevivimos a ese primer descontón del golpe recibido y rehicimos todo este trabajo a medias, ¿sí? con los recursos que teníamos, que no son los mismos, no es el mismo material didáctico que yo pude utilizar, las presentaciones, el material de estudio, no es el mismo con el que tuve que enfrentar este cambio. Yo creo que todos los profesores nos vimos implicados en esta necesidad de tener que rehacer los cursos. Sin embargo, sigue haciendo falta esa construcción de habilidades para la comunicación en línea, que ese manejo de plataformas sí se logra, en parte logra que hagas una comunicación. Dice un colega que haber aprendido a manejar Zoom o Google Classroom u otro tipo de plataformas y comunicarnos con garabatos en la pizarra, no significa que ya estábamos preparados para la enseñanza en línea. En realidad es mucho más que eso. Requerimos cursos de pedagogía para diseñar nuestras estrategias de enseñanza. También necesitamos aprender a desarrollar materiales educativos que, a diferencia de educación presencial, como ya comentaba, cubran la falta de contacto personal en la comunicación con los estudiantes. Necesitamos aprender a editar videos de buena calidad y con buenos contenidos, que sean contenidos de calidad politécnica, como luego decimos, ¿no? Estamos acostumbrados a hacer las cosas con regla, con lápiz, a trazar rectas, a trazar curvas. Es decir, ¿cómo lo hacemos para que en realidad esta calidad politécnica sobresalga? Necesitamos volver a la magia de la enseñanza-aprendizaje, que nos dice que una cosa es el conocimiento. Tú impartes conocimiento, pero ¿cómo aseguras que ese conocimiento se comprendió? Si una cosa es el conocimiento y otra es la comprensión, ¿cómo lo puedes asegurar con una evaluación al día? Seguramente en el instante en que estás trabajando tienes que ir evaluando.
no tenemos las herramientas para hacer esas evaluaciones y no tenemos la certeza, como ya hemos comentado en otras ocasiones, de la sinceridad de nuestros estudiantes para responder. Tenemos esos conflictos que no se van a resolver de inmediato y tenemos además entonces que considerar que la confianza es una base fundamental de la enseñanza en línea. Una vez que el estudiante ha aprendido o ha comprendido el conocimiento, debemos evaluarlo tal vez pensando en que esa comprensión le permite desagregar todo ese paquete de datos, de fórmulas, de conceptos, para poder él recrear el conocimiento en un conocimiento nuevo o en un manejo eficiente de ese conocimiento y que como lo comprende lo puede transmitir también o lo puede aplicar en su trabajo en el futuro. Si nos insertamos en este nuevo mundo de nueva normalidad, también harán falta las reconversiones de los tipos de liderazgos de nuestras autoridades y nuestros representantes sindicales. ¿Cómo vamos a deconstruir las estructuras que nos han dado este modo de vida, bueno o regular, como una costumbre? Siempre estamos sujetos a estas comunicaciones, pero dentro de la antigua normalidad. ¿Cómo va a ser la nueva? Es decir, nosotros estamos desestructurando esa antigua realidad como docentes. ¿Y qué está pasando también a nuestro alrededor? ¿Qué está pasando con la manera de comunicarse de las autoridades? Con ese cara a cara que hace que te sinceres con tu interlocutor. ¿Qué pasa ahora con estas nuevas comunicaciones que provienen desde la autoridad o de nuestros representantes? En la nueva normalidad de la que sin duda nos apropiaremos, porque esa es una característica del ser humano, de la capacidad de resiliencia que tenemos. Y me pregunto si las personas de a pie podríamos lograr cambios de forma y fondo en la comunicación. Primero entre nosotros y después entre nosotros y las autoridades institucionales, tanto locales como nacionales. A nivel personal, como docentes del Instituto Politécnico Nacional, yo como persona deberé plantear mi misión, mi visión y mis estrategias de cómo realizarlas. Si esto tendríamos que hacer todos los docentes, tal vez sí. Tal vez algunos estemos en el otoño de nuestra carrera docente, por no decir invierno, pero porque queremos verle vida a la vida. Pero los jóvenes que ingresaron también deberán plantearse este cuestionamiento. ¿Por qué? Bueno, porque ahora la dificultad para conseguir empleo será más grande. No puedes abandonar donde ya estuviste esperanzado, ¿no? Y me pregunto si alcanzará el presupuesto y las políticas institucionales dentro de la autoridad republicana para reconocer el trabajo de un sinfín de docentes que llegaron, yo digo, en el anochecer del instituto, cuando se empezó a medir su desempeño a través de lineamientos cada vez más torcidos que impidieron que se les dotara de nuevas y mejores plazas de trabajo con sueldos y salarios dignos. ¿Cuál será la misión y visión de estos docentes en esta nueva normalidad? ¿Cómo la van a construir junto con las autoridades del instituto? Yo pienso que la nueva normalidad podría decir que esperen a que amanezca, pero yo creo que no debe ser así. Yo creo que el trabajo debe ser el que impulse a que en la nueva normalidad se les reconozca verdaderamente. ¿Por qué? Porque esta nueva normalidad forzosamente hará que muchos profesores en edad jubilatoria nos jubilemos. ¿Y qué va a pasar otra vez con esos recursos? ¿Se van hacia la República para su aplicación fuera o verdaderamente se quiere que el instituto vuelva a resurgir como siempre ha pasado? Yo creo que nuestras instituciones fueron concebidas con una visión de largo plazo y que han soportado todo, van a soportar este cambio a la nueva normalidad. Yo también opino que dentro de la institución se deberán de momento pensar cuestiones emergentes, como preguntarse nuevamente sobre nuestra misión y visión institucionales y cuáles son las estrategias que tenemos para ahora insertarnos en esta nueva normalidad, al menos para saber que estamos situados como una de las instituciones más importantes de educación tecnológica del país y que ahí queremos seguir. Creo yo que todos estamos empeñados en cumplir
Y me parece a mí que los esfuerzos de la autoridad son grandes, pero ninguna escuela, por muy organizada que esté, va a poder resistir esta avalancha que viene si iniciamos, al menos, por ejemplo, en la parte que correspondería a la educación presencial, en laboratorios y talleres. Habrá que rediseñar las estructuras para las cargas académicas. Habrá que pensar en 1 o 2 días, en algunos casos en los que nosotros podemos identificar como necesarios algunos conocimientos que solamente se adquieren en el saber hacer. Entonces, a esto nos lleva, a estas implicaciones, la nueva normalidad o el tránsito a la nueva normalidad. Por mí es cuanto de momento. Ahora le pediríamos a nuestro compañero Carlos su intervención, por favor. Es una excelente panorámica la que nos da Jesús y quiero aprovecharla para puntualizar, solamente puntualizar algunas cosas. Lo primero, me parece que tenemos que ir perfilando el significado de lo que de una educación híbrida, porque sin duda alguna plantea cambios muy importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, transmisión del conocimiento, etcétera. Una de ellas que me parece relevante, que ya también la abordó Jesús, es la cuestión de que cuando estás haciendo tu exposición, dando la clase, etcétera, la expresión de los rostros de los estudiantes, que son significativos y te pueden indicar hasta qué grado están comprendiendo, hasta qué grado están generando conocimiento nuevo por parte de ellos, etcétera. Todas estas cuestiones ya no van a ser parámetros dentro de una educación en un nuevo contexto. Entonces, me parece que ese es uno de los primeros elementos que tenemos que considerar. Primero. El segundo, la elaboración de los materiales. Creo que hay que ir viendo también las ventajas que puede significar este modelo de educación híbrida, en el sentido de que hay ocasiones en que en muchas escuelas el mismo programa implica un desarrollo diferente, vamos a decirlo así, con ciertas peculiaridades por parte de algunos de los maestros. Yo creo que esto nos va a dirigir a tener materiales comunes dentro de las academias, de las asignaturas correspondientes, de modo que puede ser y debe ser una gran oportunidad, debemos verlo como una gran oportunidad, ver, por ejemplo, materiales pregrabados, editados, que precisen el mensaje central que se quiere transmitir con cada uno de los videos grabados. Eso sería lo primero. Lo segundo, ya también de algún modo lo abordó Jesús, es la cuestión de la confiabilidad que se puede tener respecto de las respuestas que nosotros tenemos de los estudiantes. Entonces tenemos también que avanzar hacia nuevas formas. Es un nuevo contexto e implica nuevos detalles, nuevos enfoques, nuevos parámetros. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que en alguna ocasión nosotros platicábamos de que una asignatura X, vamos a decirlo así, si un estudiante puede resolverte 300 reactivos, 300 preguntas sobre el contenido de una asignatura, pues puedes darte por bien servido. En realidad, domina el tema. Pero ¿qué implicaciones tiene esto desde el punto de vista informático? Pues unas muy sencillas. Por ejemplo, hacer una serie de un banco de reactivos que se vayan recombinando, de modo que nos dé la oportunidad de hacer un examen, de particularizar los exámenes. Es decir, Juan tiene un examen, Rodrigo tiene otro examen, Carmen tiene otro examen, etcétera. Es decir, una base de datos de 300 reactivos que al azar se vayan recombinando y nos den la oportunidad de generar un examen particular para cada uno de los estudiantes. Y con eso superaríamos el riesgo de que, por ejemplo, los estudiantes estén pasando las respuestas por otras vías, por teléfono, por WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cuestiones me parece pues muy importante empezar a irlas abordando.
independientemente de que la autoridad tenga en este momento planteado que ya la educación híbrida es un parámetro nuevo dentro de la institución. Pero sí, nosotros estamos obligados a tener que verlo con creatividad y como una oportunidad para el aporte. Y lo tercero que quiero plantear, y con esto ya terminaría, sería que cada uno de los compañeros, esta creatividad con la que estamos abordando el caso, la apliquen en cada uno de sus asignaturas, porque evidentemente tiene unas características las asignaturas teóricas y tienen otra característica las actividades tecnológicas, por ejemplo, como lo mencionaste en la entrada, Rafael, me parece importantísimo algunas habilidades, ciertas habilidades que tienen que desarrollar, por ejemplo, los médicos, los ingenieros, los torneros, etcétera. ¿Cómo vamos a abordar esto? Pero a mí me parece que esto debe ser un aporte de cada uno de los maestros que están directamente involucrados en cada una de las actividades que se desarrollan en la institución. Eso es lo que yo quería comentar. Si nos haces favor, Roberto. Importantes los avances que sobre la reflexión han hecho Carlos y Jesús. Yo, oyéndolos, estuve pensando que Politécnico en su origen fue una institución que se constituyó integrando algunas ya existentes. En esa condición se formó con profesores experimentados que conocían a profundidad su espacio laboral y tenían ya dominada la experiencia docente. Entonces, surge con un núcleo de profesores excelentes en la transmisión de conocimientos de cara a cara. Este núcleo de profesores es el que ha permitido que Politécnico, a lo largo de su historia, tenga calidad, tenga eficiencia, haya formado los cuadros que alimentaron a la industria eléctrica, petrolera, a la construcción de caminos y presas. Se formaron muy bien ingenieros, arquitectos, médicos, los especialistas que la industrialización y el crecimiento del país requirió. Y se hizo en esta experiencia presencial. Pero pues nos atropella la epidemia y vuelvo a insistir, parece que nos obliga a pensar que ese ciclo presencial fundamental en esta construcción de sentido de convivencia, de comunidad que tenemos en el instituto, tenga que ser repensado, porque nos forzó a meternos en esta forma híbrida, en que se combina lo presencial con las formas de mejorar la transmisión de conocimientos a través de estas tecnologías digitales. Pero no es algo nuevo, es algo que ha venido evolucionando, y yo quiero que pensemos cómo en paralelo al Politécnico pues se creó la telesecundaria y los sistemas de comunicación radiofónica, y vinieron en paralelo avanzando estas experiencias, pero que no eran tan relevantes para nosotros. Pero ahora sí nos estallan y nos obligan a entenderlas y aplicarlas cuando somos forzados a darle continuidad al semestre abordando ese sistema híbrido. Habrá que reconocer, ya lo hemos dicho en otro momento, que hubo una respuesta muy oportuna de nuestros profesores. No tenía más del 50% la experiencia mínima en estos medios y la ha adquirido forzado. Aquí me llevo a pensar con ustedes que el perfil de nuestros estudiantes ha cambiado. Como que nosotros estábamos muy encasillados en el modelo presencial y en nuestros estudiantes un 90% ya manejan el teléfono celular desde niños. El 60% de nuestros estudiantes desde la primaria ya se manejan con la computadora. Yo creo que ustedes han visto cómo mientras yo muy entusiasta estaba diciendo en mi clase, los alumnos estaban corroborando si yo decía mentiras o verdades en el celular, viendo que si era cierto lo que yo sostenía. Y bueno, pues resulta muy interesante considerar que nuestros estudiantes tienen otro perfil, y si para nosotros enfrenta dificultad en el modelo híbrido, ellos ya lo están vivenciando y hasta lo están esperando. Por otra parte, revisando información sobre esto, me enteré que las universidades del resto del mundo
desde hace décadas están incorporando el modelo híbrido a sus prácticas. En promedio, 10% de universidades ya están usándolo. Y este empujón nos acercó a que un 40-50% de las universidades estén ya en condición de seguir usando el modelo híbrido. ¿Qué riesgos y qué ventajas tiene? Bueno, ya lo comentaron Jesús y Carlos. Nos pone la dificultad de que fortalezcamos la convivencia, creamos gente consciente, que se fortalezca el sentido de civilidad. Los medios desestructuran, individualizan. Viene aquí el gran reto. Vamos a meternos en el uso de las tecnologías digitales, pero recuperemos la esencia del modelo institucional. Habrá que meternos, como ya lo dijeron, en la psicología del aprendizaje en medios, en la sociología del uso de los medios, el impacto que tendrá en la sociedad, en esta formación de la conciencia política crítica. Pero en apoyo de esto, pues viene la inteligencia artificial. Tenemos de tener en paralelo en el instituto un núcleo, un centro, un grupo de investigadores docentes que eche mano de psicólogos, de pedagogos, para que mantengamos la importancia del instituto, pero explorando las bondades que ofrece esta imbricación. La experiencia presencial con lo que nos aportarán los modelos digitales en este florecimiento, enriquecimiento de la docencia a través de los medios. Porque está el otro problema. La realidad está cambiando vertiginosamente ante nuestra mirada. Y nos subimos a ese tren del cambio tecnológico formando jóvenes con excelente calidad, capacidad para enfrentar ese reto y subirse a ese tren, o nos quedamos a un lado. Porque me enoja, y es un enojo justificado, enterarme de que el TEC de Monterrey, que la Iberoamericana, que las universidades privadas tienen décadas teniendo ya aulas para que haya profesores con un sistema que multiplican la presencia del profesor en 16, 20 aulas simultáneamente con un sistema virtual. Una pantalla de cristal y el profesor aparece como si fuera de carne y hueso en 20 espacios. Van avanzados. Y bueno, pues si el Politécnico, que ha sido el hacedor de la tecnología, pues tiene que dar el salto para que sigamos aportando lo que será necesario en este inicio de ese siglo tecnológico que renovará la docencia. Toda crisis implica un reto. Por eso, ya lo dijo Jesús, estamos en el tránsito de dejar la docencia. Muchos confiemos en que los docentes que vengan sean docentes digitales, sean docentes con una muy sólida visión institucional y que, bueno, pues recuperemos la vocación del instituto, la vocación social, formar lo que la sociedad necesita, pero dentro de esta corriente tecnológica de innovación de la docencia y la investigación para atender los requerimientos de la sociedad. Los dejo. Sí, muchas gracias, Roberto. Pues realmente me queda muy poco que apuntar por las intervenciones muy precisas de cada uno de ustedes. Yo quisiera nada más señalar que efectivamente, como dicen, nos tomó de sorpresa la pandemia. Abruptamente nos metimos en un sistema que no conocíamos. No hay sin una ausencia importante de infraestructura, metodologías de la educación virtual que las hemos ido poco a poco. No sabemos qué tan bien lo hemos hecho, pero ahí estamos en el camino. Pero sin lugar a dudas, estos sistemas híbridos pues van a generar una serie de complicaciones de carácter técnico, administrativo, áreas que tienen que ser bien limpias en todos los niveles, pero inclusive ahora se habla de que esta discusión, si también el virus se transmite a nivel del espacio, si se mantiene, etcétera. Hay problemas, o sea, inclusive en lo que se podría considerar esta actividad semipresencial, nos vamos a estar enfrentando a situaciones de que algún contagio que se dé, se acaba la presencia. Ya ven cómo se está dando en las comunidades, de que de pronto un semáforo se convierte en rojo cada rato, y no nada más en nuestro país, en muchos de los países. Entonces nos vamos a enfrentar con ese tipo de situaciones,
La enseñanza híbrida implica el doble tiempo de los estudiantes. Suponemos que la mitad vamos a trabajar con ellos de manera presencial, la otra mitad la estaremos trabajando de manera virtual, pero ¿qué va a pasar con los que están trabajando de manera virtual y en sus otras materias están trabajando de manera presencial? Imagínense qué problemática. Seguramente, bueno, pues vamos a encontrar los tiempos adecuados, pero lo que sí es cierto es de que, como se acuña ahora una nueva palabra, la corona teaching, ¿verdad? Que son las consecuencias, las deficiencias que provienen de este tipo de procesos. Nuestra institución es una institución esencialmente de educación tecnológica y práctica. Es cierto, hay disciplinas predominantemente teóricas que pudieran beneficiarse importantemente, pero nuestros laboratorios en todas las ingenierías, en todas las áreas, en el caso de la Escuela Superior de Medicina, hablar de una enseñanza médica sin práctica es la antítesis de la educación médica. Entonces, ahí vamos a acarrear deficiencias educativas y que es necesario hacer el inventario desde ahora. Hay que hacer los inventarios de estas deficiencias. No podemos pensar que estas deficiencias, no vamos a hacer nada contra estas deficiencias. Estudiantes, sobre todo en los primeros ciclos, tendremos necesariamente que hacer readecuaciones curriculares urgentes, ¿verdad? Para que estas deficiencias puedan ser tratadas a través de sistemas de guardias en los laboratorios, sistemas de laboratorios interdisciplinarios, integrales, en el caso de la educación médica, pues talleres y estancias hospitalarias, estancias en centros de salud, de tal manera que todas estas deficiencias puedan cubrirse durante el transcurso del término de la carrera de los que actualmente están desarrollando su actividad. Entonces, pensemos que estamos ante una situación, tenemos que hacerle frente, decía al inicio, no hay más, el problema es una condición, estamos condicionados, ¿verdad?, a este tipo de procesos y tenemos que hacerle frente. Ojalá todos de buena voluntad, ¿verdad?, tanto estudiantes, profesores, trabajadores, demos parte nuestra, ¿verdad?, para que estos sistemas eleven un poco su calidad, porque también estos sistemas tratados por gente que no veníamos trabajando, se presta mucho a cuestiones de simulación, tanto desde la enseñanza como desde el aprendizaje. Entonces, se requiere una buena voluntad de parte de la comunidad para que todos hagamos por nuestra institución sobre estas circunstancias. Yo dejaría aquí mi intervención. Si alguno de los compañeros, tenemos todavía unos minutos, quiere hacer una segunda intervención, les pediría que levantaran la mano. Sí, Jesús, por favor. Sí, yo veo en un, pues no futuro tan lejano, el próximo ya, la necesidad de cursos de dos tipos. Uno que sea un curso de desarrollo pedagógico y habilidades para elaboración de material didáctico para la enseñanza en línea. Porque para la enseñanza presencial lo hemos hecho todo el tiempo y tenemos estilos más o menos definidos, pero ya los tenemos hechos. Haría falta este curso. Primero es un curso solo de estrategias para poder cumplir con ese ciclo hermenéutico del conocimiento, comprensión y discernimiento en nuestros materiales y en nuestras presentaciones. Y segundo, un curso que nos permita manejar con mucha más habilidad las redes sociales, las plataformas, y que nos permita ir evaluando minuto a minuto, si es necesario, el conocimiento y aprendizaje o comprensión de nuestros estudiantes. Yo me quedaría en esa parte y la siguiente propuesta es pues, que recurramos a ese ser proactivo que tiende a emerger en condiciones como esta, en la que todos nos sumamos para que nuevamente el Instituto Politécnico Nacional resurja.
que apoyemos a quienes estén al frente de actividades de administración, pero que recibamos también de ellos en esa proactividad la respuesta a los apoyos que requerimos. Por ejemplo, estos cursos. Por ejemplo, lo que se habla de dotar a estudiantes, dicen que un 20% de estudiantes no estuvo conectado en línea, pues por muchos problemas, uno de ellos la falta de equipo necesario para eso. Habrá que ver cómo el Politécnico resuelve esas cuestiones. Hay una serie infinita de gastos o de inversión, no sé cómo llamarla ahora, pero sí tengo claro que la inversión en laboratorio se detiene, por lo que es posible que se le dé otra dirección a ese recurso, al menos en la inmediatez. Es cuanto. Sí, Roberto. Tu micrófono. A partir de lo que dice Jesús, recupero lo que ya habíamos comentado en otra ocasión. Hay que pensar en los escenarios hacia dónde vamos a ir. El escenario optimista. La epidemia desaparece y volvemos a como estábamos acostumbrados. Pero creo que eso va a ser difícil. Vamos al escenario 2. Vamos a tener que aceptar que a la docencia presencial se añadan las actividades virtuales como una posibilidad de enriquecer la docencia necesaria, porque imaginemos las clases nuestras con apoyo de videos y de invitar a un experto en nuestro tiempo de clase a partir del Zoom, en fin, la imaginación es muy fértil para pensar en cómo podemos hacer más atractiva nuestra clase presencial a los estudiantes con el apoyo de estos. El otro escenario, nuestros estudiantes vienen con otro perfil. ¿Por qué no dejarle libremente a que escojan? Quiero mi licenciatura totalmente presencial. La quiero presencial en parte, pero también que me den oportunidad de que algunas materias las acredite por el sistema virtual. Y reservarnos la evaluación como una condición presencial solamente. Para dejar satisfecho la preocupación de Carlos y de Jesús de que puede haber simulación y esas cuestiones si no atendemos esos detalles de la evaluación. Pero las opciones que se abren para un escenario cuarto, quinto y sexto son inmensas. Creo que debemos de ser optimistas y qué malo que la epidemia nos vino a sacudir el tablero, pero nos acelera, como ya hemos comentado, acercarnos a las ventajas que tiene la innovación tecnológica en la docencia. Habrá que atender lo que dice Jesús. Tenemos que formar a un nuevo docente. Tenemos que pensar en una entidad que se oriente a la visión prospectiva de la nueva docencia en el Instituto Politécnico Nacional. Ojalá la administración, ahí hasta el sindicato, ponga atención a la necesidad de tener un núcleo de investigadores que se oriente hacia ser más eficiente esta suma de elementos positivos de la riqueza presencial de la docencia con el apoyo que dan los sistemas digitales. Hasta ahí lo dejaré. Sí, adelante, Carlos. El micrófono. Carlos, tu micrófono. Eso es. ¿Me escucha? Les decía que yo tengo la impresión que estamos ya en ejercicio de nuevos recursos y de nuevas posibilidades, que sin duda alguna pues implican una problemática, pero el hecho de abordar o entrar a campos nuevos, parámetros nuevos, contextos nuevos, siempre va a implicar novedades, pero es también una oportunidad para reflexionar y para replantear lo que venimos haciendo. Yo lo que veo es de que me parece que estamos en un contexto nuevo de globalización del conocimiento y yo creo que la propia actividad docente se va a transformar y se va a transformar de manera muy significativa. Esto lo digo porque si estamos pensando en alguna asignatura X, voy a poner una en cuentas nacionales, por ejemplo, que es bastante técnica. A lo mejor hay una grabación de un maestro muy destacado en Buenos Aires que nosotros podemos utilizar, o una grabación de un maestro sobre cierto tema de cuentas nacionales de la Universidad Nacional que podemos utilizar. A lo mejor hay una muy destacada de un compañero del Politécnico que la usan en otros contextos. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, pues me parece que la primera conclusión que derivamos de aquí es, como decían los compañeros del 68, una educación crítica, científica y popular. Estas tres características
las tenemos ahora a la mano precisamente con el recurso tecnológico. Porque una buena grabación de la base de un tema, de una asignatura determinada, nos da la oportunidad de centrarnos ya en el análisis de la grabación, es decir, en el análisis del contenido y ya no utilizar tanto tiempo en la transmisión del contenido en sí. Entonces yo lo vería como una buena oportunidad de entrar a un nuevo contexto, pero sin duda alguna que aquí retomo lo que mencionabas en la entrada, tenemos que abordarla con la mejor disposición posible y con una gran responsabilidad institucional, porque esto es una muy buena oportunidad para aportar a la institución, pero para aportar también a la educación en general. Eso es lo que quería comentar. Bueno, pues este espacio de discusión y análisis, pues, como ya lo observan todos ustedes, es con toda la intención de dar algunos puntos que nosotros consideramos importantes y que deben de favorecer este análisis, esta discusión crítica, con todo el objeto de aportar y poder sacar lo mejor de todos nosotros, un diseño muy innovativo de soluciones a los problemas deficitarios en nuestro sistema educativo. Creo que nos va a hacer este tipo de análisis que hagamos todos, nos va a dar la posibilidad de repensar a nuestra institución. Pues yo les agradezco a nuestro compañero Jesús, a Carlos, a Roberto, la participación en esta nueva sesión de espacio de discusión y análisis. Es todo, les agradecemos su presencia. Muchas gracias. Gracias también. Buen día.